Dios bendiga a mis amados hermanos. Este domingo 22 de marzo del 2020, aquí desde mi domicilio en Guayaquil, Ecuador, tengo a bien iniciar este culto para que sea escuchado y visto a través de las redes sociales. En este momento, antes de dar inicio, quiero que oremos. Padre amado, Dios Todopoderoso, a usted sea toda la gloria y el poder, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Hoy, Padre, tú bien sabes que no nos hemos podido congregar por las circunstancias que usted muy bien las conoce, Padre amado. Pero hemos hecho uso de las herramientas tecnológicas que usted mismo en su infinita sabiduría ha podido poner a disposición del hombre para poder hacer llegar este mensaje a los hermanos de nuestra iglesia, a los hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista Altar Cristiano de Oración, y también al mundo entero que nos pueda escuchar a través de las redes sociales. Sea usted, Padre, utilizando a este tu siervo para que a través de tu santa palabra y guiado por el Espíritu Santo llegue a los corazones de los estimados hermanos, llegue a los corazones del público que nos está mirando y observando en este tiempo de angustia mundial, donde realmente necesitamos una palabra de esperanza, una bendición, y esa bendición la escuchamos y la encontramos a través de su palabra, esa palabra viva y eficaz que la tenemos que grabar en nuestros corazones. Padre Celestial, bendice nuestra ciudad, bendice nuestro Ecuador, bendice al mundo entero, bendice a tu iglesia. Te pedimos misericordia para toda la iglesia que te sigue, no solo para ellos, sino también para los que no te siguen, Padre, para aquellos que han sufrido pérdida de familiares en esta gran infección, en esta gran pandemia que hoy azota a la humanidad. Gracias por permitirme estar aquí, Padre. Gracias por la vida que nos das. Y de ahora en adelante, Padre, seguiremos siempre clamándote a ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada pudimos nosotros reunirnos en nuestra casa de oración, allá en nuestra iglesia Altar Cristiano de Oración, y prácticamente dimos una clase de medicina. Una clase de medicina en la que pudimos conocer qué eran los virus, qué significaban los términos epidemia, pandemia. También hablábamos que alrededor de 70 tipos de coronavirus existen en el mundo entero, pero que solamente 6 o 7 son capaces de infectar a la especie humana. Pudimos señalar cómo evitar la transmisión y llevamos una serie de recomendaciones para aplicarlas en nuestra vida diaria. Hicimos una revisión teológica muy breve del significado de esta pandemia y llamamos a la Iglesia Altar Cristiano de Oración y llamamos también a la Iglesia del mundo a mantenernos en oración. A lo largo de esta semana, al igual que el mundo entero, hemos podido expectar el avance de la enfermedad, lo que ocurre en el mundo, y son escasos los países que no han sido afectados. Las estadísticas no son alentadoras y hemos actualizado nuestra estadística al 21 de marzo, es decir, al día sábado, el día de ayer, y podemos resumir en que hay 319.000 infectados en el mundo
a que hay más de 14.000 muertes en el mundo a causa de esta pandemia. 177 de los 190 a 200 países que existen en el mundo, porque no hay una cifra exacta de países, ya tienen la enfermedad. Los países como China, que hoy ha dicho que tiene controlada la infección, han sufrido los azotes y es la que tiene un mayor número de infectados. Alrededor de 82.000 personas se infectaron, de las cuales 3.261 personas murieron. Pero lejos de que China anunciara que ha controlado la infección, hoy podemos señalar a otros países en los cuales está ocasionando serios problemas este COVID-19. Italia, con 17.750 infectados, 4.825 muertes, es decir, más que en el país donde se originó la infección. España, con 28.572 infectados hasta el día de ayer, con 1.326 muertos. Estados Unidos, que aparece ya en los lugares primeros de esta estadística, con 26.747 infectados y 285 fallecidos. Y tenemos otros países como Irán, por ejemplo, países que también están sufriendo en gran manera el devasto de esta pandemia mundial. Ecuador no se escapa de la infección por el COVID-19. Y hoy, estas sí son cifras de hoy, en el Ecuador tenemos 789 casos confirmados del COVID-19 y registra 14 fallecidos. Hasta el día de ayer teníamos 7 y esta cifra se duplicó en el día de hoy. Realmente podemos decir que ha habido algunos anuncios sobre la eficacia del tratamiento de ciertos fármacos para tratar de mejorar la salud de los pacientes que son infectados con fármacos ya existentes. Las potencias mundiales se pelean por adjudicarse la autoría del descubrimiento de una vacuna para este virus. Alemania dio a entender por los medios de comunicación que Estados Unidos tuvo las intenciones de sustraer información para desarrollar la vacuna. A mediados de semana, titulares de los medios televisivos y escritos hablaron de que estaba muy avanzado el desarrollo y el éxito para obtener en el laboratorio una vacuna, y esto se adjudicaron China y los Estados Unidos como países en los cuales ya está lista para ser probada en ensayos clínicos esta vacuna. Pero pese a ello, la infección sigue. Pese a ello, sigue muriendo gente. El mundo aplicó el aislamiento social como medida desesperada para contener el avance exponencial de esta infección. En nuestro país, en el Ecuador, se declaró el estado de excepción. Se impuso un toque de queda que primero inició con tempranas horas de la noche hasta las 5 de la mañana, pero para luego en la ciudad de Guayaquil, donde nosotros estamos, y en la provincia del Guaya, hacerlo este toque de queda, entrar en vigencia desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Hay restricción de la circulación en todo el territorio, hay cierre de fronteras. Esto conlleva un gran impacto económico. La repercusión económica: no hay producción, no hay consumo. En los medios televisivos vemos baja del precio del petróleo, suben los precios de los artículos de primera necesidad. No se escapa
la especulación, cae la bolsa de valores, la población ya no tiene dinero para comprar alimentos. En el Ecuador se calcula que más de 5 millones de personas no tendrán en las próximas horas, en los próximos días, para cubrir con su alimentación. El gobierno central y algunos municipios, es decir, organismos seccionales, han anunciado medidas para paliar el hambre y la miseria. El ciudadano común se desespera por la enfermedad. No hay medicamentos. El personal de salud protesta porque no se lo dota de insumos para atender a los enfermos, para su propia protección. Hay una veintena de médicos y enfermeras infectados. Ya tenemos casos de médicos que han fallecido. Renunció la señora ministra de Salud Pública y en su renuncia acusó al gobierno que hasta ahora no ha realizado ninguna asignación presupuestaria para enfrentar esta emergencia. También renunció el ministro de Trabajo. Parece que esta prédica se inicia es como un flash informativo, pero no es eso, sino que esa es la realidad que estamos viviendo en el Ecuador. Y no solo en el Ecuador, sino que se vive ya en 176 países más. Frente a este panorama, el mundo cristiano y el mundo inconverso tiene preguntas y nos dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Esto viene de Dios o viene del enemigo? ¿Qué es esto del virus? ¿Será que ya comenzó el final de los tiempos? ¿Qué va a pasar en el mundo? Los deístas reconocen la existencia de Dios como creador del universo, como creador de todo lo que existe, pero niegan la intervención de Dios en el mundo y simplemente afirman que es el propio hombre el responsable de su destrucción. Nosotros los cristianos creemos en cambio en la soberanía de Dios, en esa decisión que Él es el que toma las decisiones, Él es el que tiene el poder, es el que hace su santa y perfecta voluntad, donde no existe casualidad, y la Biblia nos ilustra al respecto. Podemos nosotros en nuestros hogares, donde estamos escuchando esta y viendo esta transmisión, ir hacia el libro de Isaías para poder en Isaías 46:9 ver lo que la Escritura señala en relación a la soberanía de Dios. Isaías 46:9 nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. 46, verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En el propio Isaías mismo, en el capítulo 55, versículo 9, nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero también lo podemos nosotros ver en el Nuevo Testamento, donde vamos hacia Efesios 1:11. Efesios 1:11, nosotros seguimos el texto bíblico, y Efesios 1:11 nos dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Romanos 11, 33, 34. Vamos a leer la Santa Biblia. Romanos 11, 33, 34 nos dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Definitivamente, la palabra de Dios es clara. Dios, para nosotros los cristianos, lo tiene todo bajo su control. Él es el ser perfecto, maravilloso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pueblo de Dios, la vida fue creada por Dios en ausencia del pecado. Cuando surge el pecado, surge la muerte como su consecuencia. Y el propio Romanos, el libro de Romanos al que nos hemos referido, 5:12, tiene una palabra que es una palabra esclarecedora. Y Romanos nos dice en el Romanos 5:12, nos dice a nosotros: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. He ahí la explicación teológica de los virus, bacterias, de las enfermedades. El COVID-19, este virus tan peligroso, nació en el huerto del Edén. Nació con el pecado. Esa es la explicación de su existencia. Y nosotros, cuando vamos a la Biblia y el texto bíblico, podemos en el inicio de la Biblia ver claramente en Génesis 2, versos 16 y 17, cuando el texto nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, y ahí viene la sentencia, ciertamente morirás. Dios es el manantial de todo bien y de la verdadera vida, pero el hombre decidió alejarse de él. Le dimos la espalda, nos apartamos de esa fuente de vida, y lo que recibimos es muerte. Desde ahí tenemos los humanos, el ser humano desde ahí tiene un cuerpo caído, vive en un mundo también caído, donde ocurren cosas caídas, donde nuestros órganos, aparatos, sistemas, todo nuestro cuerpo día a día se va degenerando y va camino irremediable a la muerte. Hemos hablado de la soberanía de Dios, pero también hay que hablar de la justicia de Dios. Y hacemos juicios. Y cuando alguien se enferma o muere, hasta decimos: es que tuvo que haber pecado, se encontraba en pecado. Pero no siempre existe esto. Podemos nosotros citar, por ejemplo, la Biblia nos habla de Job y sus enfermedades. Job, si todos los cristianos que hemos leído, lo narra que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿qué pasó? Dios permitió a Satanás que le sacara, que lo dejara sin riquezas, que le quitara sus riquezas. Y no solo eso, sino sus hijos, que lo afligieran. Y sus amigos aseguraban que era castigo por algún pecado. Pero Job nunca dudó que Dios estaba en control de todo. Al final de esta historia de Job, que no es la que nos trae hoy a nuestra reflexión, sino lo que está ocurriendo en la humanidad, vimos que
que Dios al final le quita toda aflicción a Job y le aumenta al doble las cosas que perdió. Y no solamente eso, sino que le dio 10 hijos y le dio vida hasta la 4ª generación para que la pueda ver. Y eso lo podemos encontrar, amada iglesia, lo podemos encontrar en el libro de Job, que se encuentra justamente antes de los Salmos. Y nos vamos a Job 42. Job 42 nos dice, efectivamente, 42:10. Y vamos a ver Job. Dice, restauración de la prosperidad de Job. Y nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El 12, versículo 12, Job 42, 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El 13 dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y el verso 16 dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Finalmente el verso 17 dice, y murió Job viejo y lleno de días. No solo Job, también podemos citar Juan 9, del 1 al 3, cuando Jesús le devolvió la vista, no le devolvió, cuando Jesús hizo posible que pueda ver un ciego de nacimiento. Entonces, nosotros en Juan 9, 1, 3, podemos encontrar este pasaje. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Eso dice Juan 9:1. Y Juan 9:2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí estamos lo que hablamos. Hacemos juicio. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso, la ceguera de este hombre era para la gloria de Dios, era para sacarlo de la oscuridad y que este hecho quede como testimonio del poder de Cristo. Nosotros nos preguntamos hoy en día también, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas malas? ¿Por qué permite Dios que gente inocente sufra? ¿Por qué permite ¿Por qué permite Dios, que gente muera? ¿Por qué permite Dios, no solo ellos, sino malos gobernantes? Y nosotros decimos, esa es la soberanía de Dios. Pero nos hacemos esas preguntas, pero no somos capaces de muchas veces reflexionar y preguntarnos otras cosas también. ¿No es que Dios tiene que llamarnos la atención? ¿Por qué? Vivimos en un mundo que cada día se degenera más, acorde a lo profetizado en la propia palabra de Dios. Y nosotros no tenemos que ir muy lejos, porque vamos a encontrar en nuestra Biblia, en segunda de Timoteo vamos a encontrar 3, segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, que describe el carácter de los hombres de los postreros días. Y nos dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y miren cómo describe la humanidad
Segunda de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y esto es lo que ocurre. Este es nuestro mundo en el que vivimos. El hombre definitivamente tiene el carácter que la Biblia lo describe en los postreros días. Tenemos un Dios santo, un Dios que aborrece la idolatría, que ante tanto pecado le da la espalda a quienes rechazan su gracia. La humanidad camina como quiere y cree que es Dios el que debe adaptarse a nuestra forma de caminar. Un mundo que vive hoy en día afanado por el trabajo, que le interesa más la riqueza, que no tiene tiempo para la iglesia, que no tiene tiempo para Dios, porque más importante es lo social, más importante es lo material, más importante es el carro, la casa. Un mundo que no se preocupa por su familia. Padres y madres que han delegado la responsabilidad de educar a sus hijos. Padres que no saben ni siquiera la fecha de nacimiento ni los nombres de sus hijos. La sociedad no se escapa porque es el resultante del conglomerado de hombres. La sociedad también define al matrimonio como un contrato y lo hacen las leyes también. Hoy me caso y si no resulta no hay problema. Me separo cuando la palabra de Dios dice lo que Él lo junta, el hombre no lo separe. Leyes que permiten el aborto. Sí, gran cantidad de países que tienen en sus cuerpos legales permitido matar a un ser viviente. La legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y ya lo habíamos predicado hace pocos meses. Ya lo habíamos dicho. La ira de Dios no tardaría. Y hoy vemos los resultados. Fomento de la libertad para tener un género. Niños que nacen varones y niñas mujeres, valga la redundancia, porque así lo determinó Dios y así está en su palabra. Pero no, desde las escuelas le dicen, ¿cómo te sientes mejor? Realmente, todo esto significa un mundo sin temor de Dios. Un mundo que no ama y que no espera la segunda venida de Cristo. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué nos preguntamos? ¿Por qué nos sorprendemos con las cosas que ocurren? Cuando vamos a la Biblia nuevamente y encontramos en Deuteronomio 4:24, que nos dice, Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y el Antiguo Testamento, y vamos al Nuevo Testamento, porque la Biblia es un todo, la Biblia es el libro más perfecto, que nos dice en Hebreos 12, 28, 29, nos dice Hebreos 12, 28, 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el 29 dice, Hebreos 12, 29,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos míos, actuemos con temor. Actuemos como verdaderos hijos de Dios. En este tiempo de prueba, aún más recordemos que en su santa palabra, en muchos pasajes, nos hace diferentes llamados. Y vamos a Colosenses 3:2, donde nos dice, en Colosenses 3:2, su santa palabra nos dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pueblo cristiano, pongamos nuestra mirada no solamente en las necesidades terrenales, pongamos nuestra mirada en lo celestial. Así lo dice su palabra. Y en 2 Corintios 4, 17 y 18, miren cómo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, dice el verso 18, sino las que no se ven. Y concluye 2 Corintios 4:18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La palabra le llama leve tribulación. Y surge la pregunta, nos están llamando y nos dicen: pero pastor, ya estamos en el fin del mundo. ¿Qué dice la Biblia en relación a ello? Y nosotros nos referimos al texto bíblico, Mateo 24, del 36 al 39 nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el 39 señala: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esa es la venida del Hijo del Hombre. Pero el propio Mateo 24, del 6 al 8, lo vamos a leer. Mateo 24, del 6 al 8, ustedes nos siguen en los hogares nuestros, en la Biblia, en la Santa Biblia, sea en texto o sea a través de los celulares, los iPhone, donde lo tienen descargado. Dice Mateo 24, 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la palabra dice en el verso 8 de Mateo 24: y todo esto será principio de dolores. Son principios de dolores, pero Dios no puede decretar el fin. ¿Por qué? Porque su iglesia está aquí en la tierra. Y la Santa Biblia dice que primero vendrá por su iglesia. Y la Santa Biblia da antecedentes. Hay ejemplos, dice. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra hasta que Lot no había salido
y estaba a buen recaudo. Claro, eso lo encontramos en el Génesis 19. Vamos al Génesis 19. Y nos ubicamos en Génesis 19. Y vamos a ver que el verso 15 de Génesis 19, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pueblos que vivían como hoy vivimos en estos tiempos, nos dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, los ángeles de Dios, de Jehová, daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y dice el verso 17: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y pasamos al verso 23, donde dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y el 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. También Noé, con el diluvio. Podemos también ahí mismo en Génesis, un poco antes, ir a Génesis 6, donde nos habla Génesis 6 de la maldad de los hombres, y donde nos habla que Noé es llamado a construir un arca. En una época en la que no había lluvia, la gente decía: ¿qué le pasa? Noé está loco. Pero ¿qué pasó? Porque Dios se lo advirtió, porque Dios lo envió a hacer eso. ¿Para qué? Para salvarse y para salvar a la especie. Y entonces viene en el 7 el diluvio, y podemos en Génesis 7.1 leer que dice, Génesis 7.1: y dijo luego Jehová: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Y sigue 2, 3, 4. Y el 4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y el 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y el versículo 9 dice: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y el 10 dice: y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día que comenzó todo eso, entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Así también, antes del fin, Cristo vendrá por su iglesia, mis hermanos. Apocalipsis 3, cuando ya nos vamos llegando al Apocalipsis, ese libro que mucha gente no le gusta leer, pero donde nos describe cómo será el fin, ¿verdad? Apocalipsis 3:10 dice, leamos Apocalipsis 3, 10 y 11, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso dice Apocalipsis 11. Y el anterior a eso, el Apocalipsis 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso dice el Apocalipsis. Pero hemos hablado de que Cristo va a arrebatar a su iglesia, y eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 16, y dice 16, 17 y 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, mis hermanos, volvemos a la pandemia que nos ocupa, y el aviso entonces de que estas son señales antes del fin. Y ya citamos a Mateo, ya vimos Mateo 24, pero Lucas 21, también Lucas, este médico, apóstol médico, dicen, Lucas 21, se refiere a este fin también. Lucas 21, del 9 al 11 nos dice, señales antes del fin. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Vemos como aquí dice, no alarméis, y dice lo que está ocurriendo. Habrá pestes, habrá terror. Pero mis hermanos, cuando esto va a ocurrir, también nos dice más adelante, en Lucas 21, 18, nos dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Estas son las promesas de nuestro Dios para los que estamos en obediencia. Estas promesas nosotros las encontramos en el texto bíblico. Y Salmos 91 es un salmo en el que está dirigido este texto para aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. Y este Salmos 91 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. ¿De qué? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Lo que está pasando en estos momentos en el mundo, esta pandemia que hoy ataca a 177 países del mundo, tomémoslo como una nueva oportunidad para el hombre, como una nueva oportunidad para la humanidad, para esa humanidad que camina en desobediencia, esa humanidad violenta, esos hijos que matan a sus padres hoy en día, esos padres que asesinan a sus hijos, odio entre hermanos, violencia racial. Claro, Italia decreta una cuarentena y la red de pornografía más grande que existe en el medio ofrece por internet pornografía gratis para que se entretengan en sus casas. Las consecuencias están a la vista. Eso es lo que está sufriendo Italia. La iglesia no se escapa, y el llamado a que retome su rumbo la iglesia también se ha desviado de su camino. Ya no se predica la segunda venida de Cristo. Hoy, ¿qué se predica? El evangelio de la prosperidad. Se prostituyen los pastores por los diezmos. Hoy tenemos pastores que integran y se encuentran engrosando un gran grupo de asalariados. Todo esto, mis hermanos, lacera el corazón de Dios, hiere el corazón de Dios. Y lo que ocurre entonces, lo que está ocurriendo es un llamado de atención. Estamos llamados nosotros a ser mejores cristianos, a dejar de ser cristianos mediocres. Dice Pablo en su palabra que hagamos como que esta es una gran olimpiada en la que nosotros vamos en búsqueda de la medalla. No, nosotros somos creyentes ordinarios. En este tiempo de gran crisis, en este tiempo en el que vemos que estamos pasando por una gran consternación mundial, nosotros estamos hablando de ¿qué cosa? De que solamente hay que orar. Y esto es si es que lo hacemos. No, mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a convertirnos en creyentes extraordinarios. Busquemos la oración, sí, pero escudriñemos la palabra, pidamos dirección a Dios, prediquemos la palabra a los necesitados, busquemos nuestros dones, sigamos nosotros por los medios que hay, sigamos predicando el evangelio. La crisis nos va a sacar del confort, sí, nos debe sacar del confort. Ahora mismo hemos sido llevados a buscar la tecnología para por este medio llegar a poder impartir el mensaje al que Dios nos ha enviado que lo hagamos. Y claro, lo importante, sí es importante lo que pasa, pero más importante será lo que hagamos después de lo que pasa. Demos gracias a que todavía podemos compartir la palabra. Llegará el día en que la gente querrá encontrar una iglesia y le será difícil encontrarla. Dios quiere que compartamos el evangelio en familia. Esa familia que antes estaba dispersa, hoy, porque así es la voluntad de Dios, se encuentra unida en la casa. Pero el cristiano no puede vivir en pánico. Mis hermanos, con todo lo que profesamos, creo que vale la pena ser cristianos. Vale la pena buscar la cercanía con Dios. Vale la pena que Cristo esté aquí junto a nosotros.
Vivamos, mis hermanos, como que si fuera el último día, el último minuto de nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dijo en Filipenses 1, del 21 al 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hagamos nuestra esta palabra, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿por qué el pueblo de Cristo va a caer en pánico? No puede caer en pánico. ¿Por qué sentir apego por esta tierra? No, estamos aquí, pero no somos de aquí, dice la palabra del Señor. Y no nos cansemos de meditar en esta tremenda promesa. Y ya voy a concluir, mis hermanos. Sé que les he quitado mucho tiempo hoy, pero les digo, Romanos 8:18 es una palabra tremenda para el cristiano. Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestra vida celestial será sin pecado, porque seremos hechos según la santidad de Cristo. Dios te bendiga, Iglesia Altar Cristiano de Oración. Dios te bendiga, Iglesia del mundo. Podemos orar ahí donde estamos, orar en nuestros hogares y decirte: Padre amado, una vez más nos cubrimos con esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Padre, tu palabra dice que a la diestra van a caer 1000 y que al otro lado van a caer 10.000. Sí, Padre, pero a ti no te llegará. Como cristianos nos hacemos de esa promesa. Y sí, te pedimos una bendición especial para todos aquellos colegas médicos, para todas las enfermeras, ese personal sanitario, para policía, gente que trabaja, gente que definitivamente no puede dejar de salir de sus casas. Te pedimos una bendición para ellos. Permite, Padre, que tu palabra llegue a todos los confines de la tierra, Padre amado. Oh Padre, perdóname si en este mensaje he omitido algo, he cambiado algo, oh Padre. Padre amado, gracias te doy. Gracias y te pido por el mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.